Continuando con los múltiples promedios móviles, con los promedios exponenciales, con los simples, vamos a ver para qué más nos sirven. Identificamos que sirven como zonas de soporte, ¿no? Y zonas de resistencia en tendencias alcista, tendencias bajistas. Identificamos que el promedio de 8 sirve para movimientos de continuación o movimientos poderosos. Aprendimos que la 20 MA sirve para soportes dentro de una tendencia simple, normal. Y la 55 sirve para encontrar retrocesos más profundos, aunque usualmente se sabe demorar hacia una fase de transición dentro de la misma, una especie de fase de transición 1 y después continúa. Dijimos que la 200 MA es un soporte de los más fuertes, obviamente porque está cada 200 periodos y es muy poco probable que la toque, pero sirve cuando está aplanada como un soporte o una resistencia teniendo en cuenta esos factores. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar lo que tenemos y vamos a hablar que los promedios móviles también sirven como sobrecompras y sobreventas para identificar que el precio está sobrecomprado o sobrevendido. ¿Okay? Y para eso tenemos unos datos, dice, mientras los promedios de 20 y 200, este es el de 20, ¿saben? El 200 es el rojo, se separan cada vez más, la probabilidad de una reversión aumenta. ¿Ok? Cuando los precios, o sea, cuando la 20 y la 200 se separan, posiblemente haya una reversión de precios momentánea. No quiere decir que va a darse la vuelta, ¿no? Tenemos que entender que cuando decimos de esto, ejemplo, en este nivel, miren aquí cómo se separaron estas dos y posible haber una reversión. Estos nada más son datos. Mientras los precios se alejan de la 20 la probabilidad de una reversión aumenta. Esto sí es verdad. ¿Por qué? Pongamos atención aquí. Tenemos la 20 MA en este sector. El precio, cada vez que se alejó de la 20, en un momento se vuelven a traer. Aquí igual. Entonces, ejemplo, este es el promedio móvil de 20 y este es el precio. Como están alejados, el precio sube, mantiene el promedio y retrocede. ¿Okay? Entonces, no necesariamente una reversión tiene que ser, pero sí puede dar un retroceso dependiendo del contexto. ¿Ok? Entonces, cuando se aleja el precio de la 200 y de la 20 MA, ahí sí es un poquito más serio. Si se aleja de estos dos promedios, ¿quién? ¿Quién tiene que alejarse? El precio. Posiblemente tengamos una reversión como la que se dio aquí. Se alejó el precio de la 20 y de la 200, esta es la distancia, una distancia amplia. El precio tiende a darse un reverse. ¿Okay? Entonces tenemos y logramos identificar y algo lógico detrás de todo esto. Se supone que los precios, al igual que suben y al igual que bajan, este es un precio, ¿okay? Los promedios móviles son el valor que se estima que es el promedio de esa acción durante esa transacción, es el mejor precio para llevarla hacia arriba o para abajo. Entonces, cuando tenemos que los precios empiezan normalmente a alejarse de su promedio móvil, nosotros decimos que si está lejos del promedio móvil, esto lo reconocemos como que está extendido. Cuando decimos que está muy lejos del promedio, decimos que está en una sobrecompra o una sobreventa, en este caso sobrevendido. Ejemplo, tengo algo alcista y que sigue los promedios y en uno de estos el precio empieza a alejarse sustancialmente y esto sí es, van a ver en los gráficos que se empieza a alejar demasiado de la 20 MA, se empieza a tener una distancia amplia, igual si tiene una distancia con la 200, ¿ok? Hay una distancia amplia, quiere decir que como los precios han ido recorriendo en promedios, o sea, la 55 ha retrocedido, o sea, está comprándose, y de la nada empieza a acelerarse, ustedes se dan cuenta que los precios que deberían tenerse ya no son los válidos. Empiezan a darse cuenta que los precios empiezan a acelerarse. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque hay una distancia amplia entre el promedio, o sea, el promedio móvil y el precio. Por ejemplo, es como que tuviera una vela de inicio, continuación y finalización por acá, y el promedio apenas va por acá. Ustedes obviamente ya pueden ver con las velas, pero también se dan cuenta con el promedio móvil. A diferencia que antes se daban cuenta, ahora el promedio móvil les puede decir que posiblemente si está bien lejos el precio de un reverse, ¿okay? De una posible reversión. Entonces, les muestro aquí, este es el GBPUD en horas. Dice, la distancia entre la 20 MA y la 200 MA muestran la posible reversión de momentum. Momentum quiere decir de ese momento, no de la tendencia. Miren cómo se aleja el promedio 20 el 200 de la 20, hay una distancia entre estos dos, pero no solo es la distancia entre estos dos, es la distancia del precio también. Entonces ustedes se dan cuenta que hay una distancia obvia desde aquí al precio,
desde aquí al precio, ustedes se dan cuenta que posible haya un reverse de ese momentum, de este momentum. ¿Ok? Ustedes miren como aquí el 20MA funciona como apoyo, como un soporte, perfecto. ¿Ok? Una vez que tenemos como soporte el precio continúa, pero esta vez el promedio móvil mira la distancia que tiene el promedio móvil del precio. Entonces, ven que está lejos de la 200 y de la 20MA, ustedes pueden decir que posiblemente hay un reverse. Y eso sí le sumamos que esta es una vela de ¿qué? De finalización. ¿Recuerdan? Esta es una vela que envuelve. Miren esto. Entonces sumamos conceptos. Si tenemos, y vamos a ver patrones también de cómo tomar esto. Pero, dense cuenta que si los precios, ejemplo, este es el precio y este es el promedio, y están lejos, usualmente esto se dará una posible retroceso, pero si está lejos de la 200 de la 20 y la 20 del precio, posiblemente hay un reverse, como en este caso, que dio un reverse así. ¿Ok? Y más o menos sigue una lógica, ¿no? Después de todo, si los precios están siendo muy sobrecomprados, ustedes ya saben que es sobrecompra porque han logrado determinar que aquí hay una vela de finalización y ven que el precio está súper extendido, lejos de los promedios, entonces el precio tiene que volver a consolidarse a un nivel donde la gente esté de acuerdo que es el promedio normal de ese nivel. Ejemplo aquí del nivel de sobrecompra y sobreventa. Miren cómo el promedio móvil de 20 sirve para identificar como resistencia en las compras y ventas. Miren como el promedio de 8, el promedio de 8 este pequeño azul, en movimientos acelerados. Miren cómo hace distancia y aquí avanzan ustedes a tomar un patrón, avanzan a tomar otro, respaldados por la 8. ¿Ok? Dice, estar en sobrecompra o sobreventa no significa, entienda bien esta parte, que estar en una sobrecompra o sobreventa no significa que la tendencia cambiará, solo que las probabilidades aumentan. Ok, eso es súper importante y quiero que escriban esto y se lo aprendan, aunque se van a olvidar, pero eh, tiene que ver eso, las sobrecompras o sobreventas no significa que la tendencia, o sea, si algo que yo no quiero decir que la tendencia como tal va a darse una vuelta, ¿no? O sea, no, es que si ya se alejó del promedio, eso se va a dar la vuelta eminente, no. Simplemente aumentan las probabilidades, si el precio se sigue alejando del promedio, aumentan las probabilidades que aquí hay una reversión de momentum, aumentan. Obviamente tendremos que aquí buscar varios factores, como los que son volumen, tenemos que evaluar velas, tenemos que ver si hay finalización, tenemos que ver varias, pero dentro de nuestras probabilidades aumentan si esto pasa, si identificamos una sobreventa. Miren cómo se aleja el precio de la 200 y de la 20MA. O sea, miren el precio, aquí está la 20MA en este nivel justo en el punto más bajo, aquí, y el precio está acá. Ok, está súper lejos, entonces regresa a este nivel. Pero eso es lo que podemos estimar como momentum. Ya vamos a aprender también patrones climáticos. Wow, pero entonces decimos, en tanto el precio se mueve a la baja, o sea, el precio está cayendo, la 20MA se continuará separando de la 200, actualizando la información. O sea, que en un momento te volverán a converger, pero por el momento, mientras se aleje la 20 de la 200, ponemos atención, no nos llama la atención, solo decimos se alejó, pero si el precio se aleja, cuando digo aleja, escuchen, porque ustedes a veces ven el precio así, y acá está la 20, se alejó, no, tiene que haber un alejamiento obvio, y no solo es eso, el hecho que se aleje no significa nada, eso tengan muy claro, puede que el precio llegue aquí y caiga, continúe cayendo. Para eso, para nosotros decir, Alex, se cayó, tenemos que evaluar algo que se llama patrones climáticos. A continuación vamos a ver volumen y van a aprender por qué. ¿Ok? Entonces, tenemos más o menos, ese es el contexto, ¿no? Entonces tenemos que se aleja y tenemos la lógica detrás de todo esto. Y aquí podemos ver la sobrecompra y sobreventas. Ejemplo, miren la distancia entre la 200 y la 20MA. Es una distancia amplia. Y aparte, miren la distancia entre el promedio de 20 y el precio. ¿Ok? Hay una distancia muy grande. Cuando hay distancias muy grandes del precio, usualmente esto sí es alejarse. ¿Ok? Entonces tenemos una distancia muy amplia que se verá visto un retroceso, una reversión del mismo. Tenemos alejado de este nivel y alejado de este nivel. Está súper. Aparte, ustedes conocen esta vela que se llama ¿qué? Vela de finalización, ¿no? Entonces nosotros vemos que el precio está al estante de la 20MA, esto es distancia. Una diferencia es que esté haciendo tendencias, ¿ok? Que esté así levemente. Ejemplo, que una tendencia alcista puede ser así,
que esté bien, o sea, descansando de soportes, o que se extienda un poquito y continúe, pero más o menos la gráfica que está representando la distancia de la 20 MA es que se extienda así, se extienda, como es muy amplio, y el promedio esté apenas llegando a este nivel de aquí. Ahí ponemos atención. Tiene que estar muy extendido. Ejemplo, en el caso de un movimiento bajista, miren cómo las velas se van dando hacia una vela de finalización, ¿ok? Y aquí ustedes pueden ver la distancia de la 20 MA, apenas la distancia muy grande que tiene. Ahí ustedes ponen atención y dicen, oh, posiblemente hay una reversión, hay posibilidades de aumentar, no, pero si va a revertir, no. Quiten ese pensamiento de que ustedes saben algo, siempre con el desconocimiento, recuerden. Entonces puede dar una reversión en este sector. Obviamente aquí hay una vela de finalización, aquí volumen y todo vamos a aprender, pero eso tiene que ver. Entonces los promedios móviles nos ayudan a encontrar niveles de sobrecompra y nos ayudan a determinar niveles de sobreventa. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los precios más se alejen de los promedios, de más se extiendan, o sea, hay una distancia muy obvia, así, no como lo que ustedes están acostumbrados a ver y decir, ejemplo, digamos aquí encuentro un ejemplo, eh, para decirles que no es una reversión. Ejemplo esto de aquí no es una reversión. Ustedes ven que el precio está aquí y la vela está acá. O sea, no es que se va a caer, no tiene nada que ver. Estamos hablando de una reversión más o menos de este calibre. Y a ver si encontramos aquí. No. Aquí creo que es Tesla o Amazon. Creo que es una que tiene muy fuerte. Eh, Siempre, chicos, yo últimamente he estado recurriendo bastante al gráfico del famoso del famoso Bitcoin. Es porque cuando se iba dando, íbamos sabiendo los precios. Ejemplo, podríamos decir no hay para mostrarles. Pero voy a mostrarles más o menos con algo sobrevendido. Es muy inusual encontrarlas, pero cuando entienden cómo se funciona, eh, está Bitcoin. Miren, chicos, esta es la distancia. Esta sí es la distancia que debe haber entre el promedio. Miren, chicos, cómo se extiende el promedio móvil de 20. ¿Ok? Tienen el promedio móvil de 20 y miren el precio cómo se extiende. Hay una distancia y ustedes pueden decir, ok, el precio promedio es que recarga a la 20, o sea, es que se mantiene. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Promediar significa que es el precio, si este es el máximo y este es el mínimo, este promedio sumará todos estos valores y dirá que el promedio de esos niveles es ese. Por eso nosotros tomamos los retrocesos, porque nos da casi la mitad del promedio al precio mejor. Por eso nos gustan. Ahora, si el precio se extiende y decimos que la suma de esto más de esto en ese corto periodo, con pocas velas, el precio va a decir, oh, apenas estoy llegando y el precio está por acá. Espérame. Y el precio se empieza a regresar y usted dice, oh, ok, aquí hay sobrecompra cuando los precios se extienden luego de los promedios móviles. Aquí pueden ver en múltiples marcos de tiempo que el precio como tal se alejó. Eh, Miren aquí como el precio empieza, esto es normal, aquí miren cómo descansa en la 55 y este es del precio y empieza a alejarse acá el precio, una distancia muy obvia que obviamente ya la tratamos como una sobreventa. Ejemplo en horas, chicos, en horas, perdón, estoy de los 12.000, perdón chicos, me desubiqué, ¿dónde está este? Ah, aquí está. Miren cómo los precios como tal el día que llegaron a los 13.000, estaba aquí y se extendió lejos y el precio cae. Es cuando se empieza a acelerar, ¿no? Ahorita chicos casi encuentro el nivel cuando llegó a los 20.000, no encuentro. Perdón chicos, no encontré, pero bueno, 4 horas. Creo que estoy muy lejos del precio. Aquí. Miren chicos, entonces el precio se empieza a alejar. Entonces lleva una tendencia normal, se aleja, termina y el promedio nosotros decimos, ok, cuando está aquí decimos, ok, está en niveles de sobreventa y está en una etapa 4 y toda la cuestión. Y asimismo en movimientos bajistas, miren cómo se hacen movimientos bajistas, perdón, aquí. Entonces el precio se empieza a extender. Eso siempre depende de múltiples marcos de tiempo.
acá hay una distancia entre el promedio y el precio. Entonces hay esa distancia y el precio empieza a regresarse, ¿no? Entonces es más o menos porque todos los compradores quieren tener el precio más óptimo y no van a tomar el precio más caro, pero si ya tomaron caro, el precio regresará a un precio más óptimo. ¿Ok? Entonces miren cómo encontramos niveles de sobrecompra y sobreventa en este nivel. Dice precios alejados de las medias móviles más un contexto. Esto es importante que tengamos un contexto de mercado. El contexto tiene que ver, ejemplo, ya pasó la etapa 4, aquí está una fase de micro 3, ¿ok? Y encontrar que está lejos de la 20 MA, lejos de la 200, wow. Te muestran el momentum y cantidad de compras fueron en ese momento. O sea, quiere decir que aquí mucha gente compró en exceso. Y miren la distancia con el promedio móvil. Una vez que ustedes encuentran estas distancias con el promedio móvil, nosotros decimos, ok, aquí está sobrecomprado. Ok, ustedes detectan la sobrecompra con la distancia del precio con el promedio. A eso ya vamos agregando varios factores, vela de finalización, vela de ignición, cola de techo, pero no, por el momento tenemos esos valores, ¿ok? Entonces, hay algo que se llama divergencia, la divergencia alcista, que no es lo que converge. Las divergencias son conceptos engañosos. Las divergencias muestran una desaceleración de momentum. Desaceleración de momentum no significa cambio de tendencia y no venden corto el valor fuerte solo por una divergencia, ¿ok? Entonces quiere decir que el hecho que un precio, miren, un precio está lejos de un promedio móvil no quiere decir que toca vender, ¿no? Entonces, muchas veces hay un concepto erróneo que he leído y ha sido muy utilizado aquí, que es que decía, si un precio está lejos de la 20 MA, vende. Y la gente vendía y el precio que decía es continuar. No, que está lejos de la 20 MA, vendan. Y el precio regresa a estos sectores, ¿no? Entonces decía, no, es que si está lejos de la 20 MA, también compra y el precio retrocede. ¿Ok? Entonces tiene que ver un contexto de mercado que normalmente uno, ejemplo, aquí estamos una tendencia 1, ¿no? Una etapa fase de transición 1, esta es la etapa 2. Obviamente esto no tiene por qué regresar, esto está simplemente continuando y posiblemente en otro marco de tiempo retroceda después. Por eso es importante que tenga un contexto. Mucha gente, y se esparce ese tema aquí en Latinoamérica, que si es que el promedio de 20 está lejos, hay que comprar. Y no hemos hablado nosotros de compra, decimos que está sobrecomprado. Si yo veo el precio aquí y no he visto la gráfica acá, yo digo está sobrecomprado. No es momento para comprar, tendría que esperar ¿qué? Yo siempre digo, un retroceso o una pausa, o también que me haga una vela fallida, por ejemplo, haga unos niveles feos ahí para tomar los short. Pero esa es la diferencia. Entonces tienen que entender que el hecho que sea un promedio móvil solo es un promedio. El promedio no tiene que decir por qué ya se acabó la tendencia, tiene que haber un momento. Aquí apenas veo una vela de inicio y no hay nada de salidas. Entonces nosotros tenemos que tratar de identificar qué está haciendo. Imagínense aquí una distancia larga con el precio y esto. ¿Okay? Nosotros necesitamos agotamiento, aquí no hay agotamiento, solo hay desaceleración. Quiere decir que subió, perdió velocidad, pero no se ha caído. ¿Ok? Recuerden que casi la desaceleración es cuando algo cae, pierde velocidad, puede que esté así. Y otra cosa es el agotamiento, que va perdiendo fuerza y posiblemente regrese con fuerza. Eso es más o menos, vamos a explicar después, pero aquí tiene que ver eso, ¿ok? Solo es, a veces hay pérdidas de momentum, que los precios lo único que están haciendo es consolidar, tal vez continuar, y lo que uno está esperando es vender cuando no es así. Los promedios móviles necesitan un contexto. Entonces, quería para promedios móviles decimos que favorecemos posiciones largas cuando los precios se encuentran encima y cerca de la 20 MA. Entonces decimos que queremos internet. Ok. Entonces decimos que nosotros estamos interesados en posiciones largas cuando los precios están por encima del promedio móvil de 20. También incluimos la 55 y cerca de las mismas, o sea, por encima o cerca. ¿Ok? Favorecemos posiciones cortas cuando los precios se encuentran debajo y cerca de la 20 MA, o sea, cuando está cayendo, la 20 MA es nuestra mejor oportunidad para ventas. Y decimos que favorecemos, ahora sí, consideramos posiciones largas cuando los precios, en esta parte consideramos, no decimos que tomamos, eso tienen que tener en cuenta, muchas veces aquí se malentienden los conceptos, pero aquí decimos que consideramos, entra en nuestra lista para tomar un largo, o sea,
nosotros obviamente tenemos criterios para comprar, se llaman criterios para configuraciones parabólicas de finalización. Cuando los precios se encuentran extendidos de lejos de la 20 MA, quiere decir que, ejemplo, el precio ha caído y esta es la 20 MA, esta es la 20 MA, consideramos posiblemente esto para una compra. ¿Ok? Pero en ciertas veces, no en todos los factores, van a entender por qué, que en ciertos escenarios le damos la ventaja para poder comprar este tipo de escenarios. ¿Ok? Solo largos. Consideramos también posiciones cortas cuando los precios se encuentran extendidos y encima y lejos de la 20 MA. O sea, lo que hablamos, el precio está acá y tenemos el volumen acá, también favorecemos los cortos, o sea, consideramos y bajo evaluación, o sea, por ejemplo, tenemos que sumar varios parámetros para ver si es óptimo, pero si está en este estado, nosotros ya decimos, ok, veamos si es que cumple con las características para venderlo, porque a veces que cumple algunas normas y así se ve interesante, no lo vamos a ejecutar. Esa es la diferencia en que nosotros tengamos claro. Entonces, repitiendo los conceptos de aquí, nosotros favorecemos los largos siempre y cuando se mantengan debajo, perdón, nosotros favorecemos cuando se encuentren, los precios se encuentren encima de la 20 y la 55, encima o dentro la 20 y la 55. Entonces estaremos favoreciendo los largos, ¿ok? Estaremos favoreciendo los cortos cuando el precio se encuentre debajo de la 20 o cerca o dentro de la 55, cualquiera de estos dos, como colchón. Estaremos favoreciendo a la baja, la 20 o 21 y 55, cualquiera de estas dos. Entonces, ¿y cuándo consideramos posiciones largas? Cuando los precios se encuentran debajo de la 20 MA, ejemplo, tenemos el promedio, y los precios se encuentran lejos, extendidos, dice, extendidos, no debajo, solo extendidos y lejos de la 20 MA, ahí consideramos para un posible, ponemos en nuestra lista para tomar algo long, ¿ok? Y consideramos posiciones cortas, o sea, vender en corto, cuando los precios se entienden extendidos eso es parabólico, chicos. La cosa es tendencial, que esté así, eso es diferente, pero si nosotros encontramos esto extendido, nosotros estaremos atentos, si están lejos de la 20 MA, posiblemente para unos cortos, porque queremos el retroceso. A eso tenemos que sumar varios conceptos, ¿no? Pero así más o menos estimamos. Entonces, eso sería todo en cuanto a soportes y resistencias. Ok, voy